Para desarrollar el tema seguridad social nos acompañan Edwin Rodríguez, subdirector de la Caja de Seguro Social, quien se conecta a través de la plataforma Dinomon, consultor actuarial y especialista en pensiones, Jorge Nicoló, consultor y vicepresidente de APEDE. Moderación, Temi Rosas. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes a todos los panelistas. Gracias por la presencia. Vamos a hablar de ese tema de seguridad social, aquí acompañados de expertos en el tema. Yo solamente voy a preguntarle y iniciar la pregunta con Dino. Muchas variables están pasando, la gente vive más, la gente quiere tener menos hijos, están cambiando los modelos de trabajo. Pero ¿qué realmente está pasando en el IBM? Mira, definitivamente yo creo que lo primero que hay que entender es que desde que en 1941 el sistema de la Caja de Seguro Social inicia mal. Inicia un sistema en donde pues se ambicionaban una cantidad importante de beneficios para todos los trabajadores cotizantes a la Caja del Seguro Social, pero la base de financiamiento de esos beneficios indudablemente era insuficiente, ¿no? Típicamente cuando tú haces un sistema en donde quieres obtener un beneficio de él, lo primero que te tienes que preocupar es cómo lo vas a financiar. Y pues nosotros nos dimos a la tarea de hacer un muy buen sistema de pensiones, por lo menos un sistema que abarcase a un 80% de la población con unas pensiones que en principio no son nada malas, pero se nos olvidó financiarlas de la manera correcta. ¿Qué quiere decir esto de financiarlas de la manera correcta? Muchos de los países que tienen sistemas todavía vigentes de pensiones, como el de Panamá, España, Francia, que son ejemplos típicos de este sistema, tienen beneficios muy similares a lo que se recibe en Panamá, pero cotizan por muchísimos más años de los que se cotiza en Panamá. En Panamá se cotiza un mínimo de 20 años ahora, antes se cotizaba todavía menos años, se cotizaban 15 años. Cuando en otros países se cotizan 35 y 40 años. Y se cotizan 35 años desde que surge el sistema, no debido a modificaciones del propio sistema. Además de que se cotiza por más años, se cotiza por mucho más dinero, de lo que de alguna manera hoy es la contribución al salario de un trabajador en Panamá. Y por supuesto, las edades de jubilación son muy, pero muy diferentes a las que se dan en Panamá. Entonces, uno se pone a pensar cómo es posible que sistemas que nacen con muchas más restricciones que el de Panamá para tener similares beneficios que el de Panamá hayan entrado en crisis a lo largo del tiempo, Temi, y al final tienen que entrar en reformas profundas. Esos sistemas que fueron bien pensados porque la base de financiamiento no era incorrecta, típicamente entran en reformas porque de alguna manera algunas de las hipótesis, como puede ser las que tú mencionaste, la esperanza de vida, la tasa de natalidad cada vez más en descenso en esos países, hacen que todo el modelo de financiamiento del mismo decaiga y tienen que entrar en profundas reformas. Pero sin embargo en Panamá las reformas siempre han sido muy cosméticas, hemos tenido beneficios muy, pero muy buenos, pero nunca nos hemos preocupado por ver cómo se pagan esos beneficios. Por supuesto, a la población recibir beneficios con menos años de trabajo, con de alguna manera una edad de jubilación bastante bondadosa y con muchas otras variables a favor, pues todo el mundo pues no critica el sistema hasta que pues se acostumbra a este tipo de variables y cuando hay algún intento de cambio para poder realmente arreglarlo, pues estamos hoy en la situación que tenemos en Panamá. Hoy tenemos un sistema que está próximo a la quiebra. Esa es la palabra. El sistema está próximo a la quiebra. Hemos sacado de él infinitamente más de lo que podíamos haber sacado en el tiempo. Lo que pasa es que no se veía al principio ese análisis porque pues se jubilaban muy pocas personas y todavía teníamos una base de gente que no se había jubilado y que estaba cotizando y que no permitía darnos cuenta que lo que habíamos creado es una pirámide de Ponzi, una pirámide que efectivamente lo que hace es que solo algunos obtienen un beneficio, pero los que vienen detrás
se quedan sin él. Eso es un sistema que está incluso internacionalmente penalizado. Tú no puedes financiar ningún tipo de sistema a través de este tipo de esquemas generacionales, porque efectivamente eso va a generar luego, después de un tiempo, la caída y la debacle del sistema. En Panamá, pues la Junta Técnica Actuarial de la Caja del Seguro Social ya ha vaticinado que ese tiempo viene pronto. Viene en el 2023, 2024, ya vamos a ver síntomas muy profundos. Habría que ver por qué esos síntomas ahorita no han alertado a efectivamente tomar acciones profundas en el cambio del propio sistema y a explicarnos a todos los panameños de verdad, de buena cuenta, cómo de alguna forma están las finanzas de esa institución. Pero lo que sí es cierto es que de todos los intentos que se han hecho para tratar de vislumbrar el tema de la Caja del Seguro Social, pues yo siento que no ha salido ni siquiera una definición clara que le permita a la población entender la profundidad y la magnitud de lo que prontamente vamos a enfrentarte. Como no, muchas gracias, Dino. Jorge, tú has sido un estudioso del tema del seguro social y con lo que ha planteado Dino, que tenemos un sistema que realmente pues en su momento se vio bien cuando se creó, pero a través del tiempo perdió esa gran ilusión con la cual se había constituido. ¿Cuál es el sistema que nosotros tenemos que tener? Porque este no sé si sea tan solidario como estamos hablando, sino cómo realmente debe ser un sistema para la seguridad social que tenemos que tener en el país. Ok, dos puntos creo que son importantes de mencionar. Me voy a la segunda pregunta que me hace, si es solidario o no. El sistema no es solidario, para nada, y voy a mencionar algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el 71% de los cotizantes en la Caja de Seguro Social gana menos de $1,000, con un promedio de 730, más o menos, ¿no? Bueno, ellos tienen que financiar aquellos que ganan 1.500 de jubilación, 2.500 de jubilación, que crean un desbalance entre lo que han aportado y lo que reciben. Y en el año pasado, cuando estaba el diálogo, un miembro de la Junta Técnica Actuarial hizo su presentación y mencionó allí de que los cotizantes pagan 10 años de su jubilación. Los hombres viven 23 años, para redondear, y las mujeres viven 29 años más de su jubilación. Entonces hay un desbalance entre lo que se recibe y lo que se va pagando en la jubilación. Y eso acelera unos déficits que son incrementales, pero es impagable por el tamaño del problema. Entonces, esto ocasiona un tamaño del problema gigantesco. En esta etapa, la Junta Técnica Actuarial, el año pasado, mencionó de que ese tamaño del problema es 77.000 millones de dólares. Bueno, eso es más que el PIB al valor presente. Entonces, como nadie entiende el valor presente, porque hablar de eso es como hablar del espacio, si uno se fija en las tablas que ellos presentaron, y que no es ortodoxo hacerlo, pero lo menciono, eso equivale a casi 4 PIBs los déficits en valores absolutos. Entonces, eso es impagable. Sin embargo, esa es la realidad. Entonces, bajo esa realidad, que no ocurre solamente en Panamá, ha ocurrido en todas partes del mundo, por eso Europa tiene los impuestos de 50% y más todavía en lo que es impuestos y prestaciones sociales, y habría que ir hacia eso si no se hace nada, y peor. El punto aquí es que sí hay soluciones. Las soluciones, la tendencia mundial es hacia la capitalización individual, que son las cuentas individuales, en donde los países europeos son los más exitosos. Los países de América Latina están haciendo ajustes. México lo acaba de hacer el año pasado con su reforma a las pensiones, y México solamente tiene contribución definida, es decir, no tiene el sistema de reparto como el sistema exclusivamente de beneficio definido, no. Ellos tienen contribución definida. Esos ajustes que se hacen en estos sistemas no causan crisis fiscal. ¿Por qué razón? Porque no crean deuda fiscal. Entonces capitalizan y eso ayuda. Hay un sistema que se ha implementado en muchos países exitosamente, que es el sistema de pilares.
en donde el primer pilar es para la gente que está definitivamente en condición de pobreza y hay que ayudarle. El segundo pilar es el sistema obligatorio de pensiones, como lo que estamos hoy día, que pagamos 15% anual. Ese iría en ese pilar de ahorro, todo iría básicamente a ahorro. Y un tercer pilar que es voluntario, y hay varias acepciones para hacerlo. La ventaja de esto es que bien estructurado provee pensiones por arriba del 60% en los años específicos que hay que quedarse. Si usted mira, en Europa el promedio de la edad de jubilación es 65, 67 años y subiendo, porque la expectativa de vida todos los años va avanzando. Entonces, cuando uno dice hay alternativa, hay alternativa. Pero el problema de las pensiones no es solamente ver la realidad financiera, que es una realidad de peso y es absoluta y vamos a quebrar y a quedar en crisis. El problema aquí es que para realizar esos cambios se requiere, como decía Dino, se requiere preparar a la población, se requiere decirle la realidad del caso, se requiere ser transparente en todos los sentidos y se requiere sentar las bases para discutir desde el punto de vista técnico con los actuarios, con los financieros y con las partes interesadas cómo resolvemos este problema. Uruguay lo acaba de hacer el año pasado también. Holanda eliminó el sistema de beneficio definido sentándose y discutiendo los sindicatos, el gobierno y los empleadores, más los asesores actuariales y financieros para ver a qué solución llegaban. La solución que llegaron es eliminemos beneficio definido porque esta cuestión nos lleva al traste. Y nos lleva al traste en un país rico, en un país que tiene unas reservas mayores que su PIB, que es Holanda. Igual ocurre con los otros países. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, bueno, hay un camino trillado. Aquí nos falta inteligencia en este país. Hay gente preparadísima para entender esto. Lo que nos falta es una voluntad política. O sea, el problema es un problema técnico-político, financiero-político. Y eso solamente se resuelve sentándose. Hay un riesgo enorme, enorme. Y Carlos Matus, en una de sus presentaciones, decía que fue un politólogo chileno, fue el primer ministro de Allende de Economía y también presidente del Banco Central de Chile. Él decía, los políticos resuelven problemas políticos, mas no resuelven los problemas de la sociedad. Entonces hay un problema político que hay que abordar y el peligro de esto es que el político va a tratar de buscar una solución fácil. Y una de las que se escuchan por allí es aquella, pídele prestado al que tiene. En este caso el que tiene es el mixto, que todavía casi nadie está jubilándose. Como decía Dino del sistema exclusivamente de beneficio definido, que hubo un tiempo que casi nadie se jubilaba. Bueno, el mixto está igual. Empiezan como en el 32, 33 a subir bastante. Entonces, cuando uno ve eso es exactamente igual que si consolida los dos sistemas. Y ya ha habido una sentencia en un análisis que hizo la Junta Técnica Actuarial sobre ese tema, donde dice es el peor, porque se cuadriplica definitivamente los déficits en el sistema y eso es impagable. Bueno, gracias Jorge. Señor subdirector Edwin Rodríguez, que nos acompaña vía online, ¿ha escuchado las opiniones tanto de Jorge Nicoló como de Dino Mon? Estamos en un proceso importantísimo y decisorio para la condición de la Caja del Seguro Social. ¿Cómo lo ve la administración de la Caja en el tema de los sistemas y cómo lo ve con relación a esas acciones que hay que tomar y esas posibilidades de ejecución de esas acciones que tenemos que tomar para que podamos todos los panameños recibir nuestras pensiones en el tiempo futuro? Muchas gracias, licenciado Rosa, y saludo a los panelistas, al doctor Mon y al doctor Nicolau. Sí, estamos escuchando la presentación de ellos y estamos de acuerdo. Creo que mejor no han podido presentar el panorama que todos conocemos en Panamá, ¿verdad? Desde la expectativa de vida que se ha incrementado, la falta de financiamiento, las reformas profundas que requerimos, ¿verdad?
esa insuficiencia de recursos. Y bueno, reconocemos la presentación que ellos han hecho. Esa es la línea base, ¿verdad?, de la que tenemos en Panamá. Lo que sí que en el tema de transparencia de información, yo creo que sí se ha hecho un ejercicio en esta administración bastante válido, toda vez que siempre se habló del problema de la situación en Panamá, de los déficits, de la situación desde 2008 con los fondos, ¿verdad?, y los riesgos. Sin embargo, por primera vez se presenta ante un diálogo solicitado por el Ejecutivo bajo la coordinación tanto de la Junta Directiva como de la Administración de la Caja de Seguro Social, información válida que no conocía la población. De hecho, yo creo que son pocos los que han podido cuestionar la información. Este es un ejercicio que se hizo interno desde que llegamos a esta administración en 2019. En 2020 se establecieron 7 mesas a lo interno de la Caja de Seguro Social, preparándonos para ese diálogo solicitado por el Ejecutivo, ¿verdad? Nosotros hemos hecho nuestros estudios, nuestros escenarios, nuestros análisis. Sin embargo, nosotros queremos respetar la soberanía de la mesa del diálogo con la Caja de Seguro Social. Los panoramas son bastante críticos, todos lo sabemos y muy bien lo han expresado los dos expositores. Sin embargo, creo que es conveniente, ¿verdad? Y esa es una decisión de la administración, aun cuando nosotros hemos avanzado en términos administrativos, en términos legales, en términos de un proyecto, una propuesta jurídica, respetar ese espacio toda vez que desde que inició el diálogo, desde la propia metodología en su artículo 6, tanto los empleadores como los trabajadores solicitaron una asistencia técnica de un organismo internacional como es la Organización Internacional del Trabajo. Dado el diálogo con toda la información correspondiente, con espacios en web para recibir propuestas de diferentes organizaciones que no estaban sentadas en la mesa y de la ciudadanía, ellos deciden, una vez salen los aportes de una comisión administrativa y de una comisión de prestaciones económicas, aún un poco superficiales, esperar y solicitar al Ejecutivo el establecimiento de una evaluación económica del sistema panameño de pensiones. Es lo que se ha hecho. El Ejecutivo cedió a través de un acuerdo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Ese estudio está en estos momentos elaborándose. Te puedo adelantar como información simplemente que ha sido muy reconocido el trabajo profesional y técnico del equipo de la Caja de Seguro Social y también la calidad de la data que se ha entregado a la Organización Internacional de Trabajo, según nos expresan sus propios técnicos. Este es un estudio totalmente independiente y nos hemos mantenido al margen de esa independencia. Igualito lo hicimos con el diálogo. Los facilitadores y los relatores eran independientes y los secretarios técnicos simplemente como articuladores y coordinadores de información para que la mesa tuviese toda la información requerida en el momento adecuado, ¿verdad? Así es que nosotros en este contexto hemos respetado esa solicitud de una opinión independiente de un organismo reconocido que establezca los escenarios necesarios para tomar decisiones en cuanto al diálogo. Una vez que se reciba el informe, en julio tendremos un informe preliminar para estudiar conjuntamente y analizar con el equipo técnico de la Caja de Seguro Social, y a más tardar en agosto tendremos el informe final que será entregado a la mesa del diálogo. Y este informe es importante también manifestar que está recogiendo las propuestas de los diferentes sectores, de la propia mesa del diálogo, de los sectores en términos tripartistas, que ha sido siempre el sueño, ¿verdad?, de todo diálogo de seguridad social, que se haga en un contexto tripartita. Sin embargo, los escenarios contemplarán las propuestas suministradas por cada uno de los participantes, gremios, organizaciones que tienen que ver de una manera u otra directamente con el tema. Bueno, muchas gracias, licenciado Edwin, por esa explicación. Yo voy a hacer una pregunta para los tres y unas reflexiones que espero me puedan compartir.
no estamos para esperar, estamos para actuar. ¿Qué cosas puntuales hay que hacer ya para salvar el proceso, para salvar, uno, el diálogo, porque hay que salvar el diálogo? Segundo, para que esta propuesta tenga la aceptación de la población panameña. Todos sabemos que no necesariamente lo técnico es lo que es políticamente viable, y aquí hay que trabajar en una exposición, como bien mencionaba Dino, hay que explicarle a la gente cuál es el problema, y que si esto no se resuelve, esto no es que no quiero, es que si no hago nada, vas a quedar sin nada. Entonces, ¿qué medidas tenemos que tomar ya para que esta situación dentro del programa de invalidez, vejez y muerte pueda verse a futuro como una solución que ha podido garantizar la continuidad del pago de las pensiones a los panameños? Mira, yo creo que lo primero que se tenía que haber hecho antes de entrar en un diálogo, por supuesto, es la cuantificación del problema, porque nos hubiéramos evitado un año de estar en idas y venidas sin realmente llegar a ningún resultado. Eso se puede entender de muchas maneras. Me toca como técnico simplemente tomarlo como pasó. Lo que es cierto es que el 60% del déficit, sea que es el que dicen los técnicos de dentro de la caja, que es 53.000 millones, o la Junta Técnica de la Caja del Seguro Social, que dice que está entre 65 y 77, porque las cifras son ya casi inconmensurables, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas cifras, lo primero que hay que poner de relieve es el 40% del déficit que corresponde a los que hoy están recibiendo una pensión, los actuales jubilados, ¿lo vamos a tocar o no lo vamos a tocar? En Grecia se tuvo que tocar cuando el sistema estaba en quiebra y se les tuvo que hacer cortar la pensión en un 40% a todos los jubilados, ¿eh? Obviamente, uno no puede empezar ningún tipo de análisis sin hacer esa primera reflexión cuantitativa. Supongamos que efectivamente podemos arreglar el problema hacia adelante sin tocar a los actuales jubilados, que es lo que han hecho casi todos los países, para no crear, por supuesto, una revuelta interna y una conmoción civil muy grande. Entonces queda el 60% del déficit, que son los que todavía no se han actualmente jubilado. A esos, lo primero que hay que pensar es que hay que someterlos a una reforma. Y esa palabra nos da terror, pero es que no hay de otra. Así que le muevas un centavo en la pensión, eso es una reforma. Entonces hay que reformar el sistema para los actuales cotizantes que están próximos a jubilarse y en los que le puede faltar un término medio para jubilarse, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para esa población que no se ha jubilado? Tenemos que hacer cambios profundos. No va a poder TEMI pasar y la OIT puede hacer todos los análisis y va a concluir lo que ya se ha concluido. Se tienen que incrementar los años de cotización, no menos de 35 años. Hoy estamos cotizando 22 promedio. ¿Por qué? Porque no costeamos la pensión que tenemos. Queremos una pensión digna, eso es claro, todos necesitamos una pensión digna, pero para tener una pensión digna tienes que poder tener la base de años cotizados para poder merecerla. Tienes que cotizar más, no puedes cotizar el 13,5% de tu salario porque eso no alcanza ni para el arranque. Entonces tiene que haber una voluntad de los diferentes sectores, privado, el sector empleador, el sector trabajador y el sector gubernamental, para realmente ver ese costo de la contribución que tenemos que hacer sobre el salario, cómo lo vamos a afrontar. Y no es menos del 18,5%. Tan sencillo como eso. Ya van dos variables. Tienes que cotizar como mínimo 35 años a los actuales, ¿eh? Tienes que de alguna manera pagar más los actuales e incrementar eso ya. No era para ayer, porque es que quebramos en un año y pico. Hombre, siempre podrás decir que la edad de jubilación es un comodín, pero si tienes que cotizar 35 años, pues de todas maneras vas a tener que, a veces, tomar en consideración que eso significa incrementar la edad de jubilación. Como puedes decir, hombre, si no te jubilas, si quieres jubilarte a los 62 años como está hoy y a los 57, entonces tienes que decidir renunciar a una parte de la pensión, porque no puedes comprar
la pensión que antes se compraba. Si se compraba el 60 o 62,5% en promedio, bueno, comprarás el 55 si te quieres jubilar a esas edades, y si no, efectivamente, puedes quedarte más tiempo en el sistema, jubilarte posteriormente y tener una mejor pensión. Pero fíjate, cuando tú haces esos cambios, lo interesante dentro de la ecuación, Temi, es que a los nuevos le estás cambiando sensiblemente el sistema, y a los que están en medio tienes que ver cómo haces esa transición, a los que se van a jubilar. Pero inmediatamente, y no importa, y aquí tengo que ser muy enfático como técnico, no importa si el sistema es de beneficio definido o contribución definida, los parámetros son los parámetros de un sistema y van a converger a la solución que es. Aquí lo importante dentro de todo esto es poder establecer que en general las nuevas generaciones puedan costear la pensión que reciben y un poco más. Y ese poco más, imagínate, se han hecho ya cálculos, que cuando cambiamos el sistema, cada generación de nuevos jubilados, o cada generación de nuevos entrantes, perdón, a la Caja del Seguro Social, es decir, los que entran a la fuerza laboral cada año, que son poco más o menos 14,000 personas por año, esas 14,000 personas, si le cambias el sistema, reciben una buena pensión y pueden generar 150 millones al año de contribución a ese sistema. Perdón, 150 millones no por año, 150 millones en toda su vida como aporte al déficit actual que tiene la Caja del Seguro Social. Por lo tanto, si juntas 10 generaciones de nuevos cotizantes, ya tienes 1.500 millones de dólares. Entonces, con esos dineros, la reforma y un cuidadoso análisis, porque el gobierno no va a poder salir ileso de todo esto, de la contribución que tiene que hacer como capital semilla al gobierno, porque si quiebras en el 2024, quiere decir que ya lo que estás recibiendo como ingresos, Temi, no te va a alcanzar para pagar a los actuales jubilados. ¿Y de dónde vas a sacar ese dinero? Entonces el gobierno, por más que no se quiera tragar la píldora, la tiene que asumir, y tiene que asumir cuál va a ser el impacto dentro de las finanzas públicas de ese capital y cuánto puede el propio sistema de la Caja del Seguro Social absorber. Ahora bien, como dice Jorge, y como se ha dicho ya muchas veces, ¿por qué se recomienda un sistema de cuenta individual? Porque el sistema de cuenta individual no permite ser tocado por nadie. No es que por un dedazo ahora doy más beneficio o de alguna manera no sé de dónde sale la contribución, porque al final tú puedes reformar todos los parámetros, pero la pensión va a estar muy relacionada con lo que tú contribuyes. Entonces, por ahí es donde tiene que comenzar este análisis, y pues van a ver, los resultados de la OIT no van a estar muy lejos de lo que ya todo el mundo sabe que va a pasar, ¿no? ¿Coincide, Jorge? ¿Y algo que agregar? No, yo creo que el punto principal lo mencionó Dino, y es que al comienzo hay que poner la realidad sobre la mesa. O sea, actualmente no se han sentado con esa realidad. O sea, no ha habido un grupo técnico sentado con las partes para decir, esta es la realidad en que nos encontramos. Y tenemos el segmento de los que ya están jubilados, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues sacar la plata, pero todos los años aumentan 20,000 más, ¿y qué vamos a hacer si no tomamos la decisión? Pero hay un riesgo. El riesgo es que ante la presión de tener que tomar una decisión definitiva y no nos ponemos de acuerdo, y por razones políticas tomamos la más fácil, nos podemos tomar la decisión equivocada. Y ese es el temor que yo tengo en cuanto al análisis este. Hay que sentarse, hay que ver la realidad, como bien dice Dino, hay que ver los escenarios, hay que ver todos los escenarios de beneficio definido, hágale los cambios que sea, duran 35 años según la Junta Técnica Actuarial en los escenarios que pusieron. Obviamente hay que revisar todo esto, pero tenemos que estar claros en los diferentes escenarios técnicos y después decir, bueno, ¿cómo arreglamos esta cosa? Va a haber dos periodos de transición, en mi opinión. El primer periodo de transición es, mientras se discute, el tiempo pasa, y como bien decías, bueno, ¿y qué pasa si no tomamos la decisión y empieza el caso, cómo le pagamos a esta gente? Bueno, y por eso tenemos que tomar una decisión acelerada. En el peor de los casos, es preferible decir, vamos a quedarnos un año más o 2 años más para ver si nos ponemos de acuerdo, porque no nos vamos a poner de acuerdo en este momento y hay que buscar un financiamiento para esos 2 años. Bueno, ese es más barato, pedir un financiamiento internacional para eso. Estoy seguro que a las organizaciones internacionales se les presenta el caso y estarán dispuestos, porque el costo
mayor es Hasta el final. infinitamente más grande. Así es. Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo y decir, bueno, si no puedo tomar la decisión ahora racional y bien fundamentada, yo voy a necesitar un poquito más de tiempo y tengo que financiarlo de alguna alguna fuente manera. internacional. ¿Cómo no? Señor Edwin, sus últimas reflexiones. ¿Qué esperamos del diálogo? Sí. ¿Qué puede salir de ahí Gracias. y qué estamos esperando en tiempos y en decisiones? Gracias, Temístocle. Sí, mira, nosotros también somos conscientes, ¿no?, de las implicaciones del solidario y también de las cuentas individuales, ¿no? Es un dilema fuerte y es un dilema que trae convulsiones también, ¿no? Pero la realidad es que necesitamos los escenarios correspondientes y esto es lo que nosotros esperamos del diálogo y somos conscientes desde esta administración que hay que dar una solución inmediata al problema de los riesgos y los fondos de la Caja de Seguro Social, específicamente a su sistema exclusivo de beneficio definido, ¿verdad? La incorporación en lo que es la evaluación económica de la OIT también tiene la incorporación de propuestas de sostenibilidad económica y financiera a largo plazo, si es que pueda que dentro de las propuestas y los escenarios que determine la OIT están todos los que conocemos, como dice tanto el señor Dinomón como Nicolau, ¿verdad? Y quizás quedamos sorprendidos, pero es necesario que nosotros esperemos, toda vez que tenemos un compromiso y estamos respetando la solidaridad de esa mesa, pues, llamada por el Ejecutivo y avalada entonces por la Junta Directiva y la Administración. Nosotros, más que nadie, queremos que esto tenga una solución inmediata. Mientras tanto, continuamos, ¿verdad?, fortaleciendo la administración, fortaleciendo e integrando los sistemas tecnológicos de la Caja de Seguro Social, que tienen una ponderación muy importante para la información, y también fortaleciendo el ordenamiento financiero, ¿verdad?, que recibimos nosotros en un desorden total y sin una información clara. O sea, más allá de expresar lo que hemos dicho, somos conscientes de que hay que tomar medidas lo antes posible. Cómo no, muchas gracias, licenciado Edwin. Me quedo con una reflexión. El problema es de ya. El problema lo tenemos que hacer y verlo en la magnitud en el que está presentado. Creemos en el que el diálogo es una forma con la que se puede buscar soluciones integrales y soluciones en las que todos participemos. Aquí no estamos en momento a decir esto no va. Creo que todas las variables se tienen que tomar en cuenta para una decisión. Y lo más importante, si no tomamos la decisión en el momento adecuado, las repercusiones nos van a reventar y va a ser una condición que nos vamos a lamentar en el futuro. Muchas gracias a mis panelistas por la participación, por la excelente disertación en los temas, y gracias al CONE por esta oportunidad de estar en este foro sobre este tema de reactivación económica.